Buenos días a todos, somos el grupo 5 y expondremos sobre la cultura guaraní. Soy Laura Calderón, Janine Carvajal, Rafael Medeiros y Paula Paredes, estudiantes de Relaciones Internacionales en materia de resolución intercultural de conflictos. Paso la palabra a mi compañera Janine Carvajal. La historia de los guaraníes, como sabemos, hablan variantes de lingüísticas de la familia tupi-guaraní y actualmente están clasificados en tres subgrupos: los guaraní Kiowa, los guaraní Mbeya y los guaraní Ñandeva. Estas poblaciones son descendientes de los grupos que habitaban la selva tropical situada en las cuencas del Alto Paraná, el Alto Uruguay y en las fronteras meridionales del altiplano brasileño. Descubrimientos en sitios arqueológicos representan un testimonio de la existencia de este grupo étnico a partir del siglo V, con características que la distinguen claramente de otros grupos de la misma familia lingüística. Los descubrimientos arqueológicos muestran también que la población que han dado origen a los guaraní, que fueron protagonistas de intensas migraciones que a partir de territorios localizados en la parte de este del Brasil actual los llevaron a unos 700 años después, a ocupar grandes partes de los territorios donde aún hoy en día se encuentran sus descendientes. En la época de la conquista, los guaraníes están divididos en 6 grandes grupos, distribuidos en regiones diferentes. Los carios, localizados a lo largo del río Paraguay y a la ciudad de Asunción. Los tapes, en el territorio actual del estado brasileño de Río Grande do Sul y sus alrededores, Paraná, a lo largo del curso del río homónimo Itatín. Se subdividieron paulatinamente distintas tribus dependiendo de la zona donde habitaban. Los guaraní chandulé, que habitaban las islas del delta del Paraná, desaparecieron poco después de la segunda función de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580, siendo los habitantes de Asunción los que volvieron a poblar y refundar Buenos Aires. Los guaraní y la yerba mate. El más antiguo mestizaje registró data de la época en que el conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de la Irala fue nombrado en 1544 gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, en donde no solo convivió con varias concubinas desde el inicio de la ocupación de Asunción, sino que además permitió que los españoles también vivieran cada uno de ellos con varias mujeres indígenas, lo que le valió la crítica de las autoridades religiosas, quienes para calumniar al gobernador ante el rey llegaron a comentar que llamaba a la Asunción el paraíso de Mahoma. Sin embargo, esta permisibilidad fue el modo que halló Irala para concertar la paz con diferentes parcialidades indígenas en ello fue exitoso. Consecuentemente tuvo grande descendencia mestiza que fue base de la raza criolla en esta parte de América. Sus hijas fueron entregadas en matrimonios a diferentes conquistadores, también con el espíritu de establecer alianzas y equilibrio entre las distintas facciones cuya existencia caracterizó a la primitiva Asunción. En el siglo XVI y XVII, los sucesivos contactos entre los conquistadores europeos y los guaraní estuvo marcado por una fuerte presencia misionera católica y por la expedición en búsqueda de esclavos organizados por los portugueses, principalmente a partir de Sao Paulo. Los territorios ocupados por estos indios fueron objeto de disputas y conflictos permanentes entre el Imperio Español y el Reino de Portugal, ya que desde el primitivo Brasil-Portugal permanentemente avanzó hacia el oeste en detrimento del Virreinato de Perú. Los guaraníes representaron la principal riqueza disponible en toda la región en calidad de mano de obra. A partir del principio del siglo XVII y por más de un siglo y medio, los administrativos de los grupos guaraní fue encomendado a los misioneros jesuitas que fundaron decenas de reducciones en lo que administrativamente fue la provincia paraguaya. Las misiones jesuitas guaraníes fueron los lugares de refugio para muchos grupos guaraní aislados del sistema económico hispanoamericano y autosuficiente, limitando de hecho su conversión en mano de obra al servicio de colonizadores españoles y portugueses. Estos fueron los motivos que llevaron a organizar las expediciones de encomendadores españoles y bandeirantes portugueses en búsqueda de indígenas.
Ambos reinos enviaron expediciones de exploraciones y definición de sus nuevas fronteras. La comisión de expediciones llevó al redescubrimiento de grupos guaraníes que habían escapado a las políticas coloniales y se habían refugiado en la selva. A partir del siglo XIX en adelante, los siglos registrados de los guaraníes se dan a partir del siglo XIX, luego a expediciones organizadas por el barón de Antonina, la guerra de la Triple Alianza. Las fronteras territoriales fueron nuevamente reformadas, trayendo consigo otros testimonios sobre la presencia del grupo guaraní en aquella región. Gran parte de los territorios ocupados para entonces por los guaraní Kiowa y Ñandeva fueron dejados en concesión a la compañía Mate Laranjeira, que usaba a los guaraníes como mano de obra, pero no ocupaba sus territorios porque estaba interesada únicamente en las explotaciones de la plata del mate. De hecho, para mantener el monopolio de extracción, favoreció el aislamiento de los guaraní y los mantuvo apartados de los posibles proyectos de colonización. Con el fin de monopolio de la compañía Mate Laranjeira y las migraciones de colonos provenientes principalmente del estado de Sao Paulo y Río Grande do Sul, se redujeron durante el siglo XX todavía más los territorios a sus decisiones. Los guaraníes en Argentina, complementarias del Censo Nacional de Población Hogareña y Vivienda del 2021 de Argentina, dio como resultado que se conocieron o descendientes en primera generación del pueblo Aba guaraní, personas en Argentina, de los cuales partidos del Gran Buenos Aires y Santa Fe en el resto del país. Otras personas prefirieron autodenominarse integrantes del pueblo tupi guaraní, por lo que fueron consignados aparte. Los guaraní en Bolivia, la población se autorreconoció como guaraní en el Censo Boliviano de 2001. Este número bajó a 58.990 en el censo de 2012. Comprende a los Awa guaraní y Simbas. Los guaraní en Brasil. Los guaraní de Brasil, que viven en su mayor parte en el estado de Mato Grosso del Sur, han perdido casi toda su tierra y están sufriendo una oleada de suicidios sin precedentes de América del Sur. El pueblo guaraní se hacina en pequeños trozos de tierra rodeados por inmensas plantaciones o haciendas ganaderas o acampa en los bordes de carreteras y caminos. En 2003 fue asesinado el líder guaraní Marcos Verón. Los culpables aún siguen en libertad. Costumbre de los guaraníes. La historia de los guaraníes en el territorio boliviano comienza con tres grandes corrientes migratorias. La que entró desde Mato Grosso por territorio chiquitano hasta Río Grande, la que vino por el Chaco hasta la cordillera y la que ingresó desde el río Paraná y entró por el río Pilcomayo. La razón de estas migraciones podría haber sido la búsqueda mítica de Livi y Mará o la tierra sin mal. También se señala el interés por encontrar metales en las tierras altas. Estudiosos del tema calculan que estas migraciones se realizaron alrededor del año 2000. Los españoles tomaron contacto con los guaraní por el año 1521. A partir de entonces se dieron diferentes tipos de relación, desde el enfrentamiento y guerras hasta evangelización y alianza. Los guaraníes fueron famosos por resistir a la conquista tanto ante los incas como los españoles. Organización social de los guaraníes. Se basa en la familia nuclear, ya que antiguamente los matrimonios se realizaban entre primos cruzados y el parentesco tenía importancia mítica como de linajes de jefatura. Los aspectos culturales, religión y mitología. Lo guaraní se expresa a través de la palabra de los profetas o chamanes, especialistas
religiosos que comunican al mundo sobrenatural con el social, con el social. La ritualidad la manifiesta con diferentes comportamientos y acciones sociales y despliegan en ella una persistente vivencia de lo sagrado. Medio ambiente y recursos naturales. El medio ambiente y el hábitat guaraní son de monte seco, dominante en toda fisiografía del noreste del Chaco. Los suelos son aluvionales y se les considera muy apto para la agricultura del maíz, que es su principal cultivo. En zona intermedia de quebrada o pendiente, la agricultura no es posible, pero sí la cría de ganado caprino. Su idioma. La familia lingüística a la que pertenece la lengua de los guaraníes es el tupi guaraní. La lengua guaraní tiene alguna diferencia entre los ava, istoseños y simba. La característica particular que se dieron en la conformación actual de la lengua guaraní y en Bolivia son debido por una parte a las influencias de una lengua del origen arawak que hablaba en el grupo étnico chané y fue absorbido por los guaraní a su llegada del Chaco boliviano. Y por otro lado, a las excepciones que nacen de la religión en la lengua matriz. Su danza de los guaraníes eran que los varones y las mujeres danzaban rítmicamente de variedad, ya sea en pareja, tomado de la mano en ronda. Van golpeando el suelo con los pies desnudos, acompañando del ritmo con gritos que tienen diferentes significados, según las circunstancias que pueden ser de alegría o lamento. Beben principalmente chicha de maíz y mastican hojas de coca. No debe faltar la albahaca, serpentinas y papel picado que representan la buena suerte y alegría. Su vestimenta, las mujeres usan el tradicional tipoy, confeccionado en la tela de raso, de fuertes colores como el rojo, amarillo o verde. De los hombres visten pantalón negro, camisa blanca, sombrero del ala ancha de color negro con una cinta roja, anudado el cuello con un pañuelo de color rojo y en la cintura una faja del mismo color. Costumbre de los guaraníes. La historia de los guaraníes en el territorio boliviano comienza con tres grandes corrientes migratorias. La que entró desde Mato Grosso por territorio chiquitano hasta Río Grande, la que vino por el Chaco hasta la cordillera y la que ingresó desde el río Paraná y entró por el río Pilcomayo. La razón de estas migraciones podría haber sido la búsqueda mítica de Livi y Mará o la tierra sin mal. También se señala el interés por encontrar metales en las tierras altas. Estudiosos del tema calculan que estas migraciones se realizaron alrededor del año 2000. Los españoles tomaron contacto con los guaraní por el año 1521. A partir de entonces se dieron diferentes tipos de relación, desde el enfrentamiento y guerras
hasta evangelización y alianza. Los guaraníes fueron famosos por resistir a la conquista tanto ante los incas como los españoles. Organización social de los guaraníes. Se basa en la familia nuclear, ya que antiguamente los matrimonios se realizaban entre primos cruzados y el parentesco tenía importancia mítica como de linajes de jefatura. Los aspectos culturales, religión y mitología. Lo guaraní se expresa a través de la palabra de los profetas o chamanes, especialistas religiosos que comunican al mundo sobrenatural con el social, con el social. La ritualidad la manifiesta con diferentes comportamientos y acciones sociales y despliegan en ella una persistente vivencia de lo sagrado. Medio ambiente y recursos naturales. El medio ambiente y el hábitat guaraní son de monte seco, dominante en toda fisiografía del noreste del Chaco. Los suelos son aluvionales y se les considera muy apto para la agricultura del maíz, que es su principal cultivo. En zona intermedia de quebrada o pendiente, la agricultura no es posible, pero sí la cría de ganado caprino. Su idioma. La familia lingüística a la que pertenece la lengua de los guaraníes es el tupi guaraní. La lengua guaraní tiene alguna diferencia entre los ava, istoseños y simba. La característica particular que se dieron en la conformación actual de la lengua guaraní y en Bolivia son debido por una parte a las influencias de una lengua del origen arawak que hablaba en el grupo étnico chané y fue absorbido por los guaraní a su llegada del Chaco boliviano. Y por otro lado, a las excepciones que nacen de la religión en la lengua matriz. Su danza de los guaraníes eran que los varones y las mujeres danzaban rítmicamente de variedad, ya sea en pareja, tomado de la mano en ronda. Van golpeando el suelo con los pies desnudos, acompañando del ritmo con gritos que tienen diferentes significados, según las circunstancias que pueden ser de alegría o lamento. Beben principalmente chicha de maíz y mastican hojas de coca. No debe faltar la albahaca, serpentinas y papel picado que representan la buena suerte y alegría. Su vestimenta, las mujeres usan el tradicional tipoy, confeccionado en la tela de raso, de fuertes colores como el rojo, amarillo o verde. De los hombres visten pantalón negro, camisa blanca, sombrero del ala ancha de color negro con una cinta roja, anudado el cuello con un pañuelo de color rojo y en la cintura una faja del mismo color.
La cultura guaraní es rica en tradiciones. La historia guaraní en un territorio boliviano comienza con grandes corrientes migratorias, como en el Mato Grosso, por el territorio chiquitano hasta Río Grande, desde el Chaco hasta la cordillera. La religiosidad de los guaraníes se expresa a través de la palabra, los profetas, chamanes y especialistas religiosos que comunican al mundo sobrenatural con el social. La ritualidad la manifiestan de diferentes comportamientos, acciones sociales que despliegan en ella y persiste vivencia de lo sagrado. El medio ambiente y el hábitat guaraní son de monte seco, dominante de toda la fisiografía del noroeste del Chaco. Los suelos son aluvionales, si se los considera muy aptos para la agricultura, que es su principal cultivo, en zonas intermedias, de quebrada o pendiente. La agricultura es el maíz y su principal cultivo, pero no es tan posible, pero sí la cría de ganado caprino. Los recursos principales son los forestales, destacando el quebrancho junto a la agricultura, la ganadería y el petróleo. La historia de los guaraníes es bastante rica, ya que es una cultura que sobresale bastante dentro de Bolivia y corresponde parte del oriente boliviano. Los conflictos que han sobrellevado han sido brutales, valientes y bastante estratégicos. Así culmina el grupo de los guaraníes. Muchas gracias por su atención y hasta en otra ocasión.